Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y escuche bien lo que dice la palabra, por favor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este pues, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Un poquito más adelante, Hechos 13:1, del 1 al 3, vamos a leer ese pasaje más. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, y el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, en que había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo fue misionero, fue uno de los primeros misioneros que salió de Jerusalén cuando vino la dispersión y cuando vino la persecución a Israel. Y él fue a Antioquía. Antioquía era prácticamente la tercera ciudad después de Roma. Venía Roma, después también estaba la otra ciudad que era en gran importancia, Alejandría, pero de luego venía Antioquía, donde más o menos esta ciudad tenía, para que usted se ubique en el contexto de lo que hoy día vamos a aprender, el contexto de esa ciudad que tenía 500,000 de habitantes, de los cuales 50,000 ya cristianos empezaron, 50,000 judíos empezaron a recibir los primeros mensajes de la palabra de Dios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, era una población sincretista, griega y siria, donde había una mezcla de lo religioso y de lo pagano. Como en muchas de nuestras ciudades acá en Santa Cruz había ese sincretismo religioso donde mezclaban también todo lo que era la mitología griega. Ahí estaba mezclado el dios Zeus, ahí estaba mezclado también Dionisio, Afrodita, Júpiter, con todas las religiones. Entonces, en todo ese contexto, imagínense los primeros cristianos, y Pablo ahí con una palabra poderosa estaba influenciando a todos y cada uno de aquellos habitantes de esta ciudad. Entonces, amados hermanos, la gran comisión es el desafío más grande que tenemos como cristianos. La gran comisión fue impartida por nuestro Señor Jesucristo antes de partir, antes de marchar. Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Hermano, es un mandato que nos dio el Señor que no podemos nosotros olvidar jamás. Olvidar jamás. Entonces, amados hermanos, hoy vamos a hacer una pequeña trayectoria misionera de los 14 siglos que un poquito antecedió ante nuestros días en la expansión de la iglesia a través de la obra misionera que hicieron hombres de Dios realmente muy
muy espectaculares, como los que vamos a nombrar, algunos de ellos, no a todos porque sería muy largo, pero quiero decirle que en ese contexto entonces empezó la gran persecución. Acordémonos que en el año 70 vino el general Tito, que después fue emperador de todo el imperio romano, y él destruyó Jerusalén y no quedó, fue la segunda vez que se destruía el templo, no quedó piedra sobre piedra, como así literalmente dice la palabra. Y entonces los cristianos de aquella época, estoy hablando del año 70, empezaron a esparcirse. Después vino también una gran rebelión en los años 135, donde también ahí vino otra gran persecución. Y quiero decirle que muchos empezaron a esparcirse por todo el imperio romano. Esta época entonces fue marcada por todas esas persecuciones y la palabra de Dios que se levantaba con poder, contraponiendo los valores y los principios filosóficos de aquella época, donde tenían tantos dioses como los que he nombrado anteriormente. Y ahí entonces era cuando, con ímpetu, con gran valentía, con gran esfuerzo y con gran arrojo, los primeros cristianos empezaron a predicar la palabra de Dios y a contraponer todas esas herejías que estaban en ese tiempo como norma filosófica de la época, entonces, y de la cultura greco-romana. Entonces, amados, ahí es donde, por ejemplo, en Colosenses 2, capítulo 8, que me gustaría que lo busque, capítulo 2, versículo 8, nos dice: mirad, y dice, ya estaban predicando, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, dice, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que todos los cristianos que se esparcieron en aquella época por todo el imperio romano, no fue porque tenían un plan eclesiástico, no fue porque tenían un método especial para iniciar esa expansión, amados hermanos. Yo quiero decirles que fue con el testimonio espontáneo de los cristianos comerciantes de aquellas épocas, misioneros, evangelistas, soldados, esclavos, que se movilizaban a lo largo y ancho del imperio, que ellos eran los que transmitían el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amados, no había televisión, no había internet, no tenían ni siquiera la radio, no tenían ningún instrumento moderno, pero ellos empezaron a evangelizar todo el mundo contemporáneo de la época de una manera poderosa. Ellos simplemente contaban con una característica única, que era sobrenatural, con una característica única que era excepcional, que era extraordinaria, que era una característica especial. No habían asistido jamás a ningún seminario, no sabían ni siquiera qué era homilética, qué era, algunos de ellos sí más doctos como Saulo de Tarso, claro que sí, pero la gran mayoría de los que empezaron a salir no tenían una gran formación, tenían un gran amor por cumplir la gran comisión y una gran pasión de alcanzar las almas perdidas. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, quiero decirle que era muy poderosa esa fuerza que movía. Pero ¿qué causa los impulsaba a entregar muchas veces sus bienes, sus posesiones, su familia, su nombre, para ir a predicar, como dice el apóstol Pablo, a un Cristo resucitado? A un Cristo resucitado. Era una poderosa valentía. Había una característica única que un poco más adelante voy a compartirla. Entonces surge una diversidad de líderes.
varios líderes que promulgaban la fe y necesitaban y buscaban estos hombres idóneos. Habían pastores como Policarpo de Esmirna, que en el año 70, del año 70 al año 155, fue considerado un padre de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque era conocedor de la vida de algunos apóstoles. Imagínense, él recibió la unción, él estuvo al lado de algunos de los grandes apóstoles, así como el apóstol Pablo. Su muerte, por haber predicado con tal denuedo y con tal ímpetu, él murió en la hoguera. Su muerte fue prácticamente algo que, en vez de apagar la llama de toda la predicación que se hacía de los primeros misioneros, encendió la hoguera y la llama de levantar muchos, pero muchos más como Policarpo, que fue quemado en el año 155 de la era cristiana por el emperador Antonino Pío. Entonces hubo también otro, Clemente de Roma, que fue un cristiano insigne, amados hermanos, que él predicaba con el eco vivo de la predicación de los apóstoles. Imagínense, él escuchaba predicar a los primeros apóstoles y él seguía ese eco y él alcanzaba tantas vidas porque realmente tenía esa unción, esa fuerza que era pues contaminante del cómo realmente ellos predicaban la palabra. Amados hermanos, su identificación con el autor de ya conocemos la epístola de los Corintios, su nombre aparece. Usted va a ver que el nombre de este hombre aparece. Vamos a buscar Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Él tenía trato con los apóstoles y él fue elogiado además por el apóstol Pablo en aquella época. Entonces, Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que están combatiendo juntamente conmigo en el evangelio, dice, con Clemente. ¿Ve? Ahí lo nombra literalmente. También y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Amados hermanos, había también ese gran hombre que fue martirizado, que se llamó Cipriano. Cipriano tenía un origen rico y distinguido, pero él, de hecho, su martirio se produjo en su propia villa, pero él no le importó. Él empezó inclusive a donar parte de su riqueza para que el evangelio pueda crecer, para que puedan haber otros misioneros que salgan. Fue un ejemplo tremendo de aquellos primeros misioneros que salieron. Clemente de Alejandría, en el siglo II, los padres de Clemente de Alejandría eran hombres también paganos, eran adinerados, de clase social alta. Y la historia entonces nos muestra que Dios se movía en todas las facetas sociales, en todas las, llamando a pobres, llamando a ricos, a necesitados, pero habían estos hombres que fueron realmente utilizados de una manera poderosa. Amados hermanos, Eusebio de Cesarea también fue obispo de Cesarea y se le conoce como el padre de la historia de la iglesia, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia de la iglesia primitiva. Después vino Justino mártir, que también, aunque afirmaba ser el samaritano, su familia era pagana, de habla griega, pero en el contexto cultural él era un estudioso de la filosofía. Pero cuando descubrió la palabra de Dios y después de tener una charla muy grande con aquellos maestros de filosofía de aquella época, él quedó totalmente desilusionado, y fue ahí donde se produjo su conversión. Y después él se fue a Roma a predicar la palabra de Dios, y Justino dedicó su vida para difundir su palabra en este lugar. Justino es uno de los mártires también de la iglesia primitiva desde el punto de vista histórico, de donde la iglesia celebra el culto como lo celebramos hasta hoy día. Fíjese, Hechos de los Apóstoles nos da esa pauta. Ya Justino mártir, que fue martirizado también allá en Roma, él propaló
la manera en que nosotros hoy realizamos los cultos. Fíjese usted, tal como está en la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles 2, donde dice que los primeros cristianos se juntaban, compartían el pan y transmitían el amor de Dios con gozo, con alegría. Entonces, amado, él también fue el primero en desvirtuar aquella corriente filosófica del gnosticismo, que era muy fuerte, era un sincretismo que se había metido en el cristianismo para causar, y que causaba en realidad mucha confusión. Sabemos que gnóstico viene de la palabra conocimiento, gnóstico, viene de la palabra gnosis, conocimiento. Entonces, él, después de conocer la palabra y entender de que esta corriente de gnosticismo que estaba perjudicando en aquel tiempo a la iglesia primitiva, él empezó a predicar que el único conocimiento que podía levantar la iglesia era el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y él en la cruz resucitado y levantado de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Él predicó eso. Él cambió rotundamente, así como Saulo de Tarso, que era conocedor de toda. Para mí el vivir es Cristo, decía. Trapo de inmundicia es todo lo que yo conozco, decía. Todo lo que yo tengo por bueno es como trapo de inmundicia al lado de conocer a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué poderoso, qué tremendo. Entonces emergen líderes estratégicos. En León, en Francia, en Cartago, en Persia surge en Edesa el primer reino convertido al cristianismo. Mire cómo era la predicación de estos hombres, llenos de fuego, llenos de poder, ejemplo para nosotros en este tiempo. Entonces, hermanos, ahí fueron y se extendieron las misiones claves en Europa en el año 313. Del 313 al 800, ahí vino Úlfilas, conocido como el apóstol de los godos. Después vino Patricio, enviado de Inglaterra a Irlanda. Columba también estableció la isla de Lona, centro que fue levantado como un centro para preparar líderes que iban a ir a predicar a otros confines. Después en Billboard fue enviado de Inglaterra este varón Billboard fue enviado de Inglaterra a Holanda y a Dinamarca. Bonifacio, misionero en Alemania, donde fundó escuelas bíblicas. Todos estos misioneros hicieron un trabajo excepcional, como lo dije anteriormente, sin medios, sin internet, sin periódicos, sin estrategias, sino ellos unidos, llenos, impregnados del poder de la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, muchos de ellos fueron a la hoguera, como ya lo dije, muchos de ellos fueron a la cruz, muchos de ellos fueron apedreados, o como Pablo, que le cortaron la cabeza, fue decapitado, y como muchos otros, como Pedro, que él no pidió ser crucificado como Jesús, sino que él pidió que se invirtiera la cruz para no ser como Jesús, porque Jesús era Jesús y él no quería ni siquiera estar a su nivel. Hermanos, fueron martirizados, pero muchos, y gracias a ellos es que llegó la palabra a todos los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fueron a la arena del circo romano, vieron despedazarse a sus hijos en su presencia, pero nada impidió de que ese fuego, ese anhelo de que todo el mundo conociera la verdad y conociera a Cristo, no pudiera llegar a sus vidas, a sus corazones. Cuando ese gran misionero Hudson Taylor llegó a la China, me impacta y me recuerda ahora que en este momento me viene a la mente que uno de los chinos le dijo, después de mucho tiempo que ellos pasaron y conocieron, él dijo: ¿hace cuánto tiempo que ustedes conocen a ese Cristo resucitado? Ese Cristo que fue a la cruz y que venció la muerte
y que hoy está vivo y que hoy intercede por nosotros como abogado allá en el cielo. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, le dijo Hudson Taylor, un gran misionero. Nosotros conocemos ya hace más de 250 años a ese Cristo. ¿Y por qué no nos enseñaron? ¿Y por qué no nos hablaron de Él? ¿Por qué no vinieron antes? Hermano, hay tantos lugares que aquí necesitan, aquí en Santa Cruz, conocer a Jesús. Y si usted se va más allá de Yapacaní, se va a la zona roja de acá, pasando por más allá de Montero, más allá, hay muchos lugares que no conocen a Jesús. Hay muchas personas que no saben quién es este Jesús. Y hay muchos que estamos durmiendo y que todavía estamos acomodados en nuestra Jerusalén y no queremos ir más allá. Amados hermanos, yo quiero motivarte con estas palabras para que tú veas cómo estos hombres fueron y dieron lo mejor. Gente que tenía todo y que lo entregaba todo. Hermano, cómo somos tan pequeños comparados con ellos. Entonces, amados hermanos, así que como dice 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, dice el apóstol Pablo, no fui con excelencia de palabra ni sabiduría. Usted no tiene necesidad de hacer todo un curso, un seminario. Si usted tiene hambre por la palabra y quiere profundizar, gloria a Dios. Todos acá lo hemos hecho, todos los líderes estamos haciéndolo. ¿Y sabe qué? Y es importante que lo haga. Pero usted no tiene ningún pretexto para no llevar la palabra a cada confín, a cada amigo, a cada vecino y en las obras nuestras que son tan necesitadas. Amados hermanos, quiero decirle que dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, mire lo que dice el gran apóstol Pablo, con debilidad, con mucho temor, con mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué dice? De espíritu, de poder. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Con demostración del espíritu de poder. Amados hermanos, ellos contaban con una sola característica, con una característica única, una característica que ya lo dije anteriormente, que era sobrenatural, excepcional, extraordinaria, especial. No habían asistido a ninguna enseñanza. ¡Qué fuerza! ¿Qué fuerza poderosa los animaba para ir más allá? ¿Qué causa los impulsaba para entregar todos sus bienes, sus posesiones? Amados hermanos, ¿sabe cuáles eran las capacidades únicas que tenían? Estas capacidades eran capacidades divinas. Era el poder del Espíritu Santo. Era el poder del Señor que los acompañaba y los respaldaba en todo momento. Después sabemos, amados hermanos, que en el año 662 en todo ese lugar nace el Islam. El Islam, usted sabe que es una religión que es antagónica al cristianismo, o sea, opuesta. Y entonces en la Hijra, cuando su fundador Mahoma sale de la Meca y va, ¿y sabe dónde se va? Se va a meter a todos los territorios que habían sido ganados para el cristianismo. Él fue y se metió para reconquistarlos y llevar el Islam a todos estos lugares. Usted que conoce la palabra, usted sabe cómo nace este pueblo fiero, este pueblo tremendo, como es el pueblo árabe. Entonces ellos vienen de allá, de Abraham, si usted se recuerda, cuando Sara le quiso dar una ayudadita al Señor, que le había prometido que le iba a dar una descendencia, pero que ella era ya ganada de edad, ya estaba viejita, ya estaba
llegando seguramente a los 90, 80 años, pero algo sobrenatural ocurrió. Pero antes de eso, por no tener la suficiente confianza, es cuando Dios se tarda y tenemos una promesa, nos desesperamos y queremos ayudarle al Señor. Ella le dijo a Abraham, su marido: toma ahí a Agar, a mi sierva, y con ella ten un hijo como descendencia. Bueno, y Abraham no cesó de rogar mucho, y ahí tuvo una descendencia, y ahí nace Ismael. Y de Ismael nace todo este pueblo fiero, tan fiero y tan guerrero. Entonces, amados, aquí vemos que en el 711 ya entraron en España el islamismo, entró de una manera impulsada por ese irresistible deseo de conquista. Entonces, amados, sabemos hoy en día, como no sé cuándo lo decía, pero hoy por hoy todavía el cristianismo es la religión más numerosa de toda la tierra. Somos más de 2.300 millones de cristianos, entre católicos, entre protestantes, evangélicos, entre todos, más de 2.000. Y el islamismo llega a 1.500 millones. Pero entonces aquí su doctrina, la doctrina del Islam, del Corán, del libro que fue revelado, dice, a Mahoma, a través, ellos lo dicen, a través del arcángel Gabriel, el profeta de la Meca. Y ellos decían: hay un solo Dios y Mahoma es su profeta. El Dios del Islam entonces es una persona, pero aquí está la gran incógnita: carente de amor, carente de amor, carente de amor. ¿Y qué nos muestra la palabra de Dios? De que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios nuestro, es un Dios de amor. Lo dice la palabra claramente en Primera de Juan capítulo 4: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y además, usted puede ir ahí a la India, va a encontrar a lo mejor en algún lugar los huesos del Buda, y usted va a la Meca y están los huesos de Mahoma. Pero usted va a Jerusalén y hay una tumba que está vacía, porque fue el único hombre en toda la tierra que resucitó de entre los muertos, ocurriendo así el hecho más extraordinario de todos los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ese es el Dios que seguimos. Esa es la diferencia. Por eso el gran desafío representa un gran desafío para la iglesia, de que nosotros llevemos el evangelio a la ventana 1040. Pero, amados hermanos, hay algo previo que debemos hacer. Entonces, que quiero al final un poco compartirlo. El avance misionero a la Europa medieval fue llevado por Asgar, un misionero en Dinamarca y en Suecia, por Cirilo, por Metodio. También fueron dos hermanos que sistematizaron la escritura del idioma eslavo y lo tradujeron a la Biblia. Fueron hombres que ya fueron ganando más territorio. Raimundo Lulio, si bien las cruzadas no lograron su objetivo, que era el de reconquistar Jerusalén de las manos de los árabes, entonces despertaron un interés misionero a muchas personas de aquella época, y se fueron a lo largo del África del Norte y muchos otros lugares. Entonces, países cristianizados, el cristianismo pasó por Inglaterra, por Noruega, luego fue a Irlanda, luego a Groenlandia, y luego entró a Rusia en el siglo X, en tanto que el rey Vladimir como la princesa Olga adoptaron la fe cristiana. Entonces, amados, para terminar, aunque las iglesias locales como instituciones participan en la extensión del cristianismo, los esfuerzos misioneros antes de la reforma fueron realizadas mayormente por hombres y mujeres de una gran visión. Yo quiero decirles, amados hermanos, que en los primeros siglos, a la vez que los pastores teólogos confirmaban y defendían el evangelio bajo los vastos imperios romanos, ellos llegaron a Persia, Armenia, Arabia y a la India. Y durante el siglo X al siglo
del 5 al siglo XV, casi todo el continente europeo fue cristianizado. Amados hermanos, hoy en día, en términos prácticos, trabajaremos con misiones locales y necesitamos, escuche bien, necesitamos de voluntarios que ejerzan la práctica de servir donde hay necesidad. En esta misión integral que estamos y que estemos dispuestos a ir. Necesitamos, por ejemplo, misioneros en Dios tu sanador. Necesitamos misioneros también en nuestra obra de la paz, que prácticamente tiene que empezar de nuevo, de cero. Entonces, estoy seguro que la misma fuerza, la misma ímpetu, el mismo desafío, el mismo poder sublime que estuvo, estas capacidades que yo digo que eran características únicas de aquellos misioneros de la época, que eran capacidades divinas, el Señor estará respaldando a cada uno, a cada quien diga: heme aquí, envíame a mí. Entonces, amados hermanos, este es el desafío que tenemos. En un tiempo yo estaba muy acomodado aquí en la iglesia. Esta palabra la comparto con autoridad, porque un día tuve que dejar mi comodidad de aquí de la central. Pastor Rolando me hizo un desafío que tenía que ir a levantar una obra, apoyar una obra que estaba con muchos problemas. Dejé mi comodidad, me fui allá, oré. Primero no había mucho, no estaba muy contento porque estaba acomodado. Esa es la palabra aquí en nuestra iglesia. Pero ¿sabe qué pasó? Dios me dio un profundo amor por esa obra que estaba tan necesitada, y hoy es una de las más hermosas de nuestras obras, que se llama La Hermosa, que con el pastor Daniel empezamos a trabajar y hoy nuevamente hemos vuelto acá. Pero ¿sabe qué? Allá está levantada la obra, está creciendo. Así necesitamos en las otras obras personas, hombres que se dispongan. Quiero que nos pongamos de pie. En este momento vamos a tener la Santa Cena, pero quiero que como un paso de fe venga aquí adelante a decir: heme aquí, como hemos estado cantando. Y yo quiero orar para que Dios te muestre a dónde te va a llevar. Pasa aquí adelante brevemente. Quiero invertir estos pequeños minutos para que Dios te muestre. A lo mejor en este momento no te está mostrando, pero te muestre dónde vas a estar trabajando como un misionero del Señor, un misionero que está llevando la palabra, que no está acomodado en solamente venir a la iglesia, calentar los bancos y cristiano SSS, salvo, sentado y satisfecho. No ser solamente eso, sino ir a ser usado por Dios. Mire qué hermosa persona, qué hermoso desafío. Me encanta estas personas que no tienen, algunos de ellos, la seguridad de dónde, pero ellos quieren, anhelan dar de su servicio, de sus talentos en las cosas aparentemente que pueden ser más sencillas, y que todos estamos capacitados, pero lo que Dios necesita eran hombres y mujeres que tenían estas características únicas, características que eran capacidades divinas, que Dios los respaldaba, sin conocimiento, sin grandes estudios en el seminario de homilética, de tantas otras herramientas que tenemos para poder predicar mejor, de oratoria, pero ellos tenían un corazón porque amaban al Señor y decían: por cuanto los hiciste a uno de estos más pequeños y los más necesitados, a mí me lo hiciste, dice el Señor. A mí me lo hiciste. Cuando usted se dispone a servir a esas personas, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Vamos a orar. Y si usted que no ha pasado atrás, pero también su corazón arde, entréguele al Señor este momento y vamos a decirle al Señor: Padre, en esta mañana yo entendí el mensaje. Yo entendí, Señor, que hoy te conozco, porque hubieron hombres que arriesgaron su vida, dejaron su casa, su tierra, su parentela,
o como Abraham, que fue el primer misionero que hubo. Dios, que dejaron todo y fueron a otras tierras llevando tu palabra, Señor. Sé que por el amor, por la entrega de estos hombres, es que tu palabra ha llegado hasta nuestros lugares, hasta nuestros días. Es por eso que yo en esta mañana también quiero disponerme. Dígale: me dispongo, Señor. Heme aquí, dígale: heme aquí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. En el nombre de Jesús quiero que me uses. Levante sus manos al cielo. Señor, guíame. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Me dispongo, Padre. Envíame, Señor. Yo iré, Señor. Te entrego, Señor, mi anhelo, mi deseo de servirte, Padre. Que dispuesto estoy y llevaré tu gloria a las naciones. Vamos a cantar todo. Heme aquí y yo iré, Señor. Heme aquí y yo iré, Señor. Envíame a mí, envíame a mí, que dispuesto estoy y llevaré tu gloria a mis amigos, a mis amigos. Heme aquí, heme aquí y yo iré, Señor. Heme aquí, heme aquí y yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy y llevaré tu gloria a mis vecinos, a mis vecinos. Oh. Heme aquí y yo iré, Señor. Yo iré, Señor. Guíame, Padre. Llévame al lugar que tú quieres que yo vaya, el ministerio, el lugar, si es con los niños, si es en Paquió, si es en La Hermosa, si es en Dios tu Santo. Y llevaré tu gloria a las naciones, llevaré tu gloria a las naciones. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendice a estos hombres y a estas mujeres de valor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y guíalos, Señor, para aquel que tú tienes para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bien, amado, este día domingo tenemos un menú interesante. Empezamos a las 8 con un tema que la Ouija es un juego inofensivo. Hoy tenemos un tema que viene también creciendo de una manera exponencial, como un virus contaminante, llegando a las escuelas, llegando a los kinder, llegando a los niños, llegando a las personas mayores, y particularmente y prácticamente se ha convertido y se está convirtiendo como parte de nuestra cultura, aun cuando nuestros usos y costumbres no tienen nada que ver con esta fiesta pagana
que en octubre, 31 de octubre se ha conmemorado, que es la fiesta de Halloween. Es increíble como muchas personas, y no solamente personas que no conocen al Señor, sino cristianos de muchos años, participan o permiten que sus hijos participen, que es lo mismo, entonces, de esta fiesta pagana importada, entonces, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, amados hermanos, y que participan sin siquiera preguntarse cuál es el origen de esta fiesta, qué significa, por qué lo hacen, y así como la corriente van y participan como si fuera porque todo el mundo lo hace. Y entonces, amados hermanos, viene este cuestionamiento y la gente dice: pero si todo el mundo participa. Pero, amados hermanos, quiero decirles que no porque mucha gente, porque no es todo el mundo, mucha gente participa, quiere decir que sea buena. Es una fiesta que vamos a entender ahora por qué no debemos participar. Entonces, amados, no debemos participar porque realmente forma parte del ocultismo, tiene un trasfondo ocultista, paganista y satánico. Entonces, que proviene de una tenebrosa y real historia que empieza allá en las Islas Británicas, allá en Escandinavia, por allá en los años 300 antes de Cristo, una cultura antigua, la cultura de los celtas. Entonces tenían por usos y costumbres que los sacerdotes de esta cultura, llamados los druidas, salieran y visitaran una vez por año, caminando casa por casa para pedir alimentos. Pero cuando en una casa no les daban alimentos, ellos proferían una maldición. Cuando les daban alimentos, ellos salían normalmente sin ningún problema. Pero cuando no le daban alimentos, ellos proferían una maldición. De ahí viene el trick or treat que conocemos de Halloween. Entonces, trato o travesura. Y ahí, amados, entonces, la maldición que proferían aquellos sacerdotes druidas era que una persona en ese año de la familia tenía que morir. Entonces, ya empieza usted para que vea el origen mismo, cómo nos viene mostrando. Pero ¿qué significa etimológicamente la palabra Halloween? Mucha gente no lo sabe. Halloween es una palabra inglesa que significa All Hallow Even o All Holy, que significa noche totalmente santa. Noche totalmente santa, pero no para adorar a Dios, sino para adorar al Dios Samhain, que es el Dios de la muerte. Cuando dice santa, amados hermanos, no significa que sea pura, que sea algo bueno. En este caso, Craig Hill, cuando estábamos en La Paz, explicaba de que santa significa separada, pero hay muchas veces que hay cosas que son separadas para lo malo, para no lo bueno. Entonces, en este caso, eso es lo que significa esta palabra. Entonces, el 31 de octubre hasta el amanecer del primero, la palabra santa significa apartada. Entonces, ese origen, amados, viene para conmemorar el día de Samhain. Samhain es el dios de la muerte. El dios de la muerte, ya usted sabe quién es. Entonces, hoy en día, estas manifestaciones, entonces, amados hermanos, tiene un resurgimiento muy grande, y por allá por los años 1848 empezó la historia, cuando en Irlanda hubo una gran hambruna y hubo una gran inmigración de irlandeses que se fueron a América, en este caso a los Estados Unidos, América, Canadá, qué sé yo, América, y ellos trajeron esta cultura. Ellos trajeron consigo mismo esta cultura que ya tuvo algunas variaciones con la incorporación de la calabaza, que eso ya fue en Estados Unidos. La calabaza, una calabaza que es un zapallo muy grande que lo cavaban y le ponían una linterna, y era el símbolo de Jack, la linterna como llamaban. Entonces, y que de alguna manera en las fiestas previas a estas fiestas de Samhain, que era el dios de la muerte, ellos participaban saliendo a pedir alimento. Amados hermanos, la tradición dice también que en esta fiesta sacrificaban a una virgen pura, y hermano, hay mucha abundante evidencia que nos hace comprender de que así mismo era.
porque vamos a entender el porqué un poco más adelante. Entonces, ¿cómo entonces nosotros, por esta evidencia que también se ha manifestado, porque Dios dice que traerá todas las cosas a su luz? En 1966, Anton Sándor Lavey se rapó la cabeza y anunció allá en California, Los Ángeles, el nacimiento de la iglesia satánica. Él empezó a escribir un libro que se llama el libro del macho cabrío y empezó a elaborar todo lo que fue conocido como la Biblia satánica, que un año después, en el año 1987, tuvo una venta increíble, aunque salió de una forma muy rústica, pero tuvo una venta impresionante. Dice que se vendió muchísimo. Y ahí, amados hermanos, empezaron formalmente, ya no escondido, porque cuando se hablaba de satanismo, se hablaba del diablo, era una cosa como un mito. Durante mucho tiempo la gente decía, no, pero eso es cosa de mitos, de tradiciones, y hasta se hacían la burla de que el diablo aquí. Pero, amados hermanos, aquí nace formalmente, y no es casualidad que en estos rituales que empezaron a hacer a través del resurgimiento y del nacimiento de la iglesia satánica, se desarrollaran, digamos, a partir del 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre. Entonces, amados hermanos, tiempos en que ayunan, igual que nosotros como cristianos, tiempos en que buscan la voluntad de Satán. Ellos eligen a sacerdotes que serán inscritos en el libro del macho cabrío y realizan rituales para maldecir al cuerpo de Cristo. El 15 al 20 de octubre tienen una reunión para preparar el día de San Jaín, que es el día del Dios de la muerte que dijimos. El día 21 al 25 de octubre hacen reflexión, disciplina, ayunos, mantras. El 26 de octubre, inicio del festival de San Jaín. El 27 de octubre, confesión de los pecados contra Satanás. Mire usted qué curioso. Satanás, ¿qué es lo que hace? Y la Biblia, ¿qué nos muestra? Que siempre el diablo quiere imitar todo lo que hace Dios a través, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces está la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, diablo Satanás, está la bestia y está el falso testigo. Entonces, hermano, él siempre trata de imitar. Y así aquí también dice los pecados de Satanás para la confesión. El 28 de octubre, todos estos días previos a lo que estamos ahora, bendicen a los integrantes satánicos. El 29 de octubre ordenan a los ministros de rock, músicos, manager, que usted viene, hay abundantes rockeros. Yo como músico conozco muchos de ellos. Charles Manson, por ejemplo, usted escucha una canción, no lo haga si no está orado, si usted no ha orado, si no ha pedido la cobertura. Tiene una unción satánica, pero real, verdadera, hermano. Usted siente, se le paran los pelos, porque es algo maligno realmente. Y muchos otros, como esos grupos, son consagrados en estos días. Y el 30 de octubre hay ritos bautismales con agua, sangre de niños. Maldicen también cualquier contacto que haya tenido con cualquier cristiano. Y el 31 de octubre, que es el día de Halloween, este es el día que se invoca el poder total de Satanás. Es el día del rollo de la destrucción. Y se hacen planes para destruir a las personas que están estorbando al propósito de Satanás. También continúa inscribiendo a nuevos profesantes. Y el 31 de octubre también se celebra el año nuevo satánico que empieza ahí, a través de el sacrificio que ellos hacen de un bebé. Y una mujer tiene relaciones sexuales para concebir un nuevo bebé que va a ser sacrificado el año próximo. Entonces, hermano, usted me va a decir que esta fiesta es una coincidencia. Hermano, no hay coincidencias, porque ellos escogieron este día, este tiempo de Halloween, y el día 31 que se celebra Halloween es el día más satánico de todo el calendario, donde los satanistas realmente tienen para su fiesta. Entonces, Lavey, que fue el fundador que dije, murió en 1997 a causa de una infección pulmonar
30 años después de que él fundara la iglesia de Satán. Entonces, él, ¿sabe qué? Ocultaron esta noticia porque justo él murió el 31 para no entorpecer todos los ritos que tienen esta noche maligna. Entonces, amados hermanos, quiero decirle, y como decía una participante que fue de todos estos ritos malignos y satánicos, que voy a dar su nombre y que es muy conocido su testimonio a nivel mundial, Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo y concubina de un alto ministro de Satán. En esa misma área, en ese mismo tiempo, ya posterior a participar de todo esto, ella se convirtió al cristianismo. ¿Sabe qué dijo ella? Si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente representa Halloween, ni siquiera pronunciarían el nombre de Halloween delante de sus niños. Eso fue lo que dijo ella. Entonces, amado, esta no es una fiesta simpática, moderna, muy americana. Es una fiesta maligna, es una fiesta donde se hace una apología a las tinieblas, se hace una apología al terror, al miedo, y nada de eso es bueno. Dice la Biblia que nosotros como creyentes tenemos que hacer todo lo bueno, lo agradable. Si algo que edifica, eso tenemos que hacer, hermano. No las cosas malas, no las cosas malignas. Entonces, amado, cuento estas cosas para que usted sea más consciente de todo lo que significa este mes, porque es un mes muy fuerte el que ha pasado. Y es importante que nosotros ilustremos a nuestros hijos, es importante que nosotros comuniquemos a nuestros hijos de todo esto. Y los disfraces no es más que una identificación con el reino de las tinieblas, fantasmas, demonios, zombies, brujas, degollados, entonces muertos. Esa es una apología al terror. El día jueves me invitan a un canal para hablar sobre el tema de Halloween, que ya es un tema que se lo trata y se lo está percibiendo, de que hay realmente la gente está inquieta por conocer más. Me pusieron en un set donde había una persona que ama Halloween y que hace apología de Halloween, que dice que no es bueno. Entonces, y estaba yo en el otro lado, donde tengo una posición que no es del pastor Charles Suárez, sino es una posición bíblica, porque yo voy a demostrar bíblicamente que esta fiesta no es de Dios y no es para los cristianos, mucho menos. Entonces, amados hermanos, la pusieron allá, pero pastor, dígame, me dice. Ella no. Entonces, pero si yo a mi hijita le pongo un zapallito de disfraz, o le pongo una zanahoria, o cualquier cosa, no me recuerdo qué otra palabra dijo, entonces, ¿qué tiene de malo salir a participar? Yo le dije muy simple, hermana, esta es una fiesta muy contaminante. Por sus frutos lo conoceréis. Nosotros tenemos información muy importante, que niños que participan de Halloween y que han participado de Halloween, primero hay muchos signos que se notan después de tener esta participación activa, en el sentido que se ponen más violentos, en el sentido que se ponen más rebeldes con los padres, algunos empiezan a enfermarse. Entonces, Ann Sanders, una periodista americana en California, en 1996 hizo una encuesta, un poco preocupada por esto, por esta fiesta. Y entonces puso a 100 niños en una escuela de 9 años. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a hacer encuestas y una de las preguntas era que ellos, digamos, podían hacer algo que no sea tan violento, pero les hizo una pregunta, pero que sea algo que signifique violencia. ¿Qué les gustaría hacer? El 80% contestó que les gustaría matar a una persona, niño de 9 años. Hermano, yo estoy hablando con datos serios, datos que son importantes. Si usted quiere entrar a internet y quiere investigar, es una periodista americana muy conocida, Ann Sanders. Entonces, nosotros cuando permitimos
que nuestros hijos participen de esta fiesta, usted los está exponiendo a que ellos sean contaminados, hermano. Yo le dije a esta señora, entonces, a ver, usted agarra a una niñita con su vestidito blanco y la mete a una mina de carbón y le dice, no me toque aquí, no toque acá, no toque allá. ¿Cómo va a salir su vestidito? Ah, sí, va a salir pues un poco sucio. No, va a salir tiznado, va a salir sucio. Hermano, así de simple, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Dice que no tenemos que participar. La palabra de, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, no se ha hallado, Deuteronomio capítulo 18, versículo 14, 10 al 14 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, amados, pero es una tradición que tenemos nosotros los americanos, podría ser, son desde hace 200 años. Desde que nació la República, o desde que vinieron estos irlandeses en 1848. Amados hermanos, la palabra es muy clara y contundente en relación a las tradiciones. Nos dice la palabra, váyase San Mateo capítulo 15, versículo 6b al 9, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Tenemos que honrar al Señor por la palabra. Si la palabra dice que eso no es bueno, no debemos participar, hermano. No debemos participar. No debemos permitir que nuestros niños participen, hermano, porque así empieza la cosa. Claro, con brujitas que se disfrazan. Y de pronto ya es normal que nosotros y nuestros hijos, como ya el mundo lo está estableciendo, porque el mundo entero está bajo el maligno, usted no debe olvidar jamás eso, pero usted está viendo que antes, hace 2000 años atrás o 1000 años atrás, a las brujas inclusive hasta las quemaban vivas. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? Hermano, hay programas, mi bruja favorita, dice. Y los niños participan de mi bruja favorita. Hay otros que participan, Harry Potter. Harry Potter, hermano, yo lo veo sinceramente, y usted ore al Señor. En esta iglesia no somos legalistas, pero ¿sabe qué? Hermano, el Espíritu Santo nos muestra cuando hay algo que no viene de Dios y cuando viene de Dios. Inglaterra ahorita es un país donde se ha multiplicado exponencialmente el satanismo. Es uno de los lugares, Inglaterra, donde menos jóvenes van a la iglesia. Hay un 3 o 4% según las estadísticas. Prefieren jugar Nintendo, o mejor dicho, los iPods y todos los juegos de los jóvenes ahora. Prefieren otras cosas, pero no van a la iglesia. Y se ha multiplicado el Satán. De allá viene la autora de este Harry Potter. Harry Potter, para mí, hermano, yo se lo digo, así yo lo veo. Es un niño que no tiene una orientación, que no está orientado para esa situación. Quiero decirle, él es como una iniciación para entrar en el ocultismo. Le va a encantar la magia y qué sé yo, y los hechizos y los conjuros. Hermano, quiero decirle que hay una actividad poderosa cuando nosotros participamos de estas obras malignas. Así como de la Ouija, esta mañana estuve hablando sobre eso también, hermano, no es un juego. En una escuela, solo para contarles brevemente, abandonada, fueron unos 5 niños a invocar espíritu de muerto, a jugar con la Ouija. Fueron 5, se sentaron los 5 y el que estaba guiándolo, el guía les dice, bueno, pregunta al espíritu que ya había sido invocado, ¿hay alguien que esté estorbando en este lugar? Y él dijo, sí, hay 3 niños que tienen que salir. Y 3 de los niños, eran unos niños más o menos de unos 11, 12 años, que estaban estos, salieron fuera. 100 metros habían salido. Esto es un hecho real, hermano, es un hecho real.
100 metros salieron y escucharon un ruido. ¡Brum! Se cayó esa casona antigua y mató a los 2 muchachos que estaban ahí, invocando espíritus de muertos. Hermano, yo les cuento estas cosas no para asustarlo, pero son cosas que realmente el mundo, hay un mundo paralelo que entra y muchas veces no nos damos cuenta. Cuando inclusive tenemos luchas en nuestro hogar, en nuestra casa, nos olvidamos que nuestra lucha no es contra nuestro ser querido, nuestra esposa, nuestros hijos o aquella persona. Nuestra lucha es contra seres, no es contra seres de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermano, hay una actividad paralela que es espiritual. Si nosotros abrimos estas puertas para participar de esta fiesta como Halloween, o hacer la Ouija, o Santa Catalina, estamos abriendo las puertas donde los demonios, por legalidad, por usted haberlos invocado, entonces, hermano, usted está abriendo las puertas del infierno. Y mucha gente queda totalmente trastornada. Y mucha gente no sabe, ¿y por qué tanta lucha en mi hogar? ¿Y por qué tantas cosas que me pasaron? Y usted pregúntese, usted ha estado participando de estas fiestas, usted ha estado participando de estos juegos, entre comillas. Cuando estábamos en el canal, me pasó algo que no es nada divertido. Estaba yo sentado en un lado y estaba la otra señora que era la que estaba a favor de esta fiesta de Halloween. Y el periodista, que es bastante así, digamos, fregón, ¿no? Ahora vas a recibir palo, le dice. Pastor, está bien informado, le dice. Vas a recibir, le dice. No, el pastor va a entender de que esto no tiene nada de malo y que no sé qué y no sé cuánto. Cuando ella estaba diciendo eso, hermana, no estábamos en el aire todavía, un panel enorme ¡brum!, se vino encima de nosotros y quedó. Tenía una barra de fierro y cayó justo a nuestro lado, y ese panel cayó encima de ella, hermano. No cayó el fierro ni en mí ni en ella, y ella no le pasó mayormente, pero quedó contusa porque fue fuerte, un panel enorme, casi hasta el tamaño de este techo, cayó encima de ella. Hermano, esas son cosas tremendas. Entonces, y el periodista la fregaba: ve, vos estás a favor de esa fiesta y ahí Dios te está castigando, le decía. Entonces ella quedó con las voces embargadas y fue una situación donde no tuvo base para poder ella hacer defensa de una fiesta que no tiene nada para edificar al pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, así como un periodista, cuando los 50 niños quedaron demonizados allá en la escuela Gabriel René Moreno, allá en Paurito, vino ¿cómo se llama? Un psicólogo supuestamente con autoridad y dijo: no, aquí lo que ha pasado, dijo, histeria colectiva, así dijo. Amados hermanos, yo me informé y vi de que no solamente habían estado jugando a la Ouija, sino habían hecho una invocación satánica de lo que estamos hablando ahora. Entonces, y la noche anterior, y no solamente los hijos quedaron demonizados, los padres. Así que empezaron a llegar pastores. Primero habían 5 pastores y después habían 15 pastores que estaban ahí orando, y mientras hacían la liberación, ¡plum!, se apagan las luces. Parece película, hermano, pero no me va a decir que eso es histeria colectiva. Hermano, el mundo está ciego, piensa que no existe. Allá lo llaman actividades paranormales, pero sabemos nosotros, hermano, que todo lo que se manifiesta, y usted téngalo claro, cuando usted invoca un espíritu de muerte, sea ya por la Ouija, ya sea en Halloween, o ya sea también en una sesión de espiritismo, usted está invocando demonios, porque hay un abismo. La palabra de Dios claramente nos dice en Lucas 16, cuando habla del rico y Lázaro, hay un abismo entre los vivos y entre los muertos. Hay un abismo que no se puede franquear, que no se puede pasar. Hermano, no hay ese tal papito o abuelito que está saliendo ahí en una sesión de Ouija o de consultar a los muertos. No, hermano. Yo quiero decirle
que nosotros tenemos que ser advertidos. Y la Biblia claramente también nos dice, pero los cobardes, los incrédulos, dice Apocalipsis capítulo 21, 8, dice, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, dice, los idólatras, los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre que está en la muerte segunda. Esta es la versión internacional. Entonces, amados hermanos, el 31 de octubre los adeptos a Satanás oran por la caída de la iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar advertidos ante eso. Nosotros tenemos que estar advertidos, y es un tiempo donde más bien tenemos que estar como iglesia mucho más unida, orando en este tiempo. Yo oré y sentí de compartir esto para que usted vaya conociendo y transmitiendo a su hijo. ¿Y qué debe hacer? A su hijo usted no le va a decir, esa es una fiesta del diablo y nada más. No. Su hijo merece que usted lo siente, le dé una explicación, agarre la Biblia, comparta todos esos versículos que usted tiene ahí en el renuevo y le enseñe. Y si usted tiene que ir al colegio donde están participando, usted búsquela a la directora, búsquela al director y comparta. Es lo mínimo como cristianos que podemos hacer. Hemos sido llamados a hacer, ¿qué cosa? Luz. Luz donde hay tinieblas, hermano. Donde toca la banda y todo el mundo ahí corriendo, o donde viene la corriente y todo el mundo se va como oveja al matadero. No puede ser. Nosotros conociendo la luz, el mal prospera cuando los que saben hacer el bien, usted y yo que conocemos la luz, no hacemos nada. Ahí es cuando el mal prospera. Entonces, amados hermanos, Halloween no es para los creyentes. No permita que Satanás te engañe. Él es mentiroso desde el principio. Así lo dice Juan 8:44, cuando nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, amados hermanos, yo me recuerdo también el día viernes estuvimos llevando el mensaje a nuestra iglesia. Digo así porque ya es nuestra iglesia en Montero. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia muy hermosa, donde nuestros hermanos Raiza, su esposo, con la Marino, han abierto, Ángelo, han abierto una casa que es una iglesia muy hermosa. Y hay una presencia del Espíritu Santo tan hermosa. Yo me recuerda mi grupo que tenía así, eran las mismas características, 60, 50 personas, era una iglesia también. Y yo había llegado uno de los primeros en llegar, ahí el grupo, me gusta ir un poquito más temprano para orar, y su hijita Renata viene: pastor, me dice, tiene que orar, me dijo. Ahorita han pasado unos niños ahí con caras de diablo y feo, dijo. ¿Qué más dijo? Estaba impactada así, ¿no? Cierre la puerta, me hizo cerrar la puerta. Cierre la puerta. Sí, mi amor, ahorita vamos a cerrarla. La cerramos y empezamos a orar. Bueno, una niña, no sé cuántos, 4 años, 5 años, 3 años, hermano, tiene revelación de que no es una cosa buena. Es tremendo. Me hizo recuerdo a mi hija Sofía, que cuando también un día en uno de los colegios, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero un colegio, en un kinder muy conocido, donde empezaron primeramente a celebrar la fiesta de Halloween, la mandaron al psicólogo a mi hija porque no quiso participar de la fiesta de Halloween. Nosotros éramos nuevos en la palabra en ese tiempo, y ¿sabe qué? Ella, un niño normalmente tiene revelación. ¿Cuánto más un padre tiene que estar orientando a su hijo? Entonces nos llamaron inclusive al colegio a nosotros nos quedamos preocupados porque Sofía es una chica muy linda, hace todo lo que le hacemos, pero ¿sabe qué? De pronto ella dijo: no voy a participar de Halloween. Entonces, mire cómo está el mundo, hermano. Mire cómo está el mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que estas cosas espirituales han de ser discernidas espiritualmente, porque el hombre natural
No entiende, dice, para él son locura, dice 1 Corintios. No entiende estas cosas que son del Espíritu. Hermano, tenemos entonces que compartir. Entonces, en los Estados Unidos y México y otros países, el día en que más niños desaparecen. También se ha reportado numerosos crímenes de personas que sin escrúpulos se esconden solapadamente, afilan cuchillas dentro de frutas, también regalan caramelos envenenados y hasta agujas usadas para consumir droga. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos ser ignorantes de estas cosas, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y yo le pregunto, ¿aún usted todavía quiere abrir su casa para hacer una fiesta de Halloween? Yo estoy seguro que si usted ha escuchado este mensaje, usted va a decir no. Porque la Biblia nos dice claramente, no traigas nada inmundo a tu casa. La palabra de Dios nos alienta que nada sucio, nada de las tinieblas. Y esto también es para que usted no se ponga, si usted se las halla las películas de terror divertidas, si usted las halla todo este tipo de juegos divertidos, tenga mucho cuidado, ore al Señor. No mire esas películas. Eso no edifica para nada. Sus hijos quedan muchas veces tocados. Y hay una encuesta que dice que un joven que ya cumplió 16 años, a sus 16 años ya ha visto más de 27,000 asesinatos a través de la televisión. ¿Qué tal? ¿Acaso eso va a edificar para su hijo? Y de pronto vemos en Estados Unidos que aparecen tipos que agarran su arma y matan a sus propios compañeros. Y no es de una vez, y no es de otra vez. Claro, sabemos que en Estados Unidos hay una ley que permite que, no la entiendo, una ley que tiene principios cristianos, que nació con la palabra de Dios. No lo comprendo hasta ahora, y que esa ley permite que todo el mundo usted puede tener un bazooka en su casa. ¿Qué tal? No lo entiendo. Entonces, hermano, nosotros vemos ahí los frutos, vemos las obras, y tenemos que ser sabios. Y más que nada es en este tiempo decirle sí a la vida, no a la muerte, y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, amados hermanos, el Señor lo que quiere que en este tiempo, que más bien yo creo que el 31 de octubre, que es día de Halloween, nosotros deberíamos celebrar el 31 de octubre, que también es el día de la reforma, más bien para fortalecer y hacer guerra espiritual. Amén, hermanos. Entonces yo quiero hoy día hacer un apelo. Si tú has participado o tus hijos han participado de esta fiesta, yo quiero orar por usted, y queremos pedirle al Señor para que a través de su oración usted renuncie a haber participado de estas obras infructuosas de las tinieblas y no tenga ninguna consecuencia de contaminación para su casa, para su familia, para sus hijos, para sus nietos. Vamos a ponernos de pie. Te invito a que vengas aquí, vamos a orar, y no tenga pena y venga, y más bien dé como una señal de que usted no va a participar de estas obras infructuosas de las tinieblas. Puede pasar, por favor. Gloria a Dios. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, primero que nada, Señor, darte gracias nuevamente, pedirte perdón, Señor, por si en tiempos de oscuridad, Señor, de ignorancia, hemos permitido que nuestros tesoros más preciados, que son nuestros hijos, hayan participado de esta fiesta ocultista, de un trasfondo maligno, más que cultural, Señor. Queremos, Señor, pedirte perdón, Señor, y queremos, Señor, que caigan por tierra, Señor, cualquier consecuencia, cualquier situación de contaminación que pueda haber habido, Señor, en cada uno de aquellos que han pasado aquí, o sus hijos, Señor.
Padre amado, Padre bendito, nos volvemos contra toda obra de las tinieblas y las echamos fuera en el nombre de Jesús, de cada uno de los que haya participado de esta fiesta, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos volvemos contra todo engaño de Satanás en esta fiesta. La rechazamos. Proclamamos que el pueblo de Dios va a imponer una cultura de bendición en contra de esta cultura de maldición, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Proclamamos, Señor, que nuestros hijos serán sabios, Señor, y serán entendidos, Señor, para poder rechazar y entender, Señor, que esta fiesta no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del maligno. Padre amado, en esta hora, en este día, diga conmigo: renuncio el haber participado de esta fiesta y la he hecho fuera de mi vida, la he hecho fuera de mis hijos, la he hecho fuera de mi casa para siempre, en el nombre de Jesús. Y proclamo que solo haré aquello que dice tu palabra, Señor, que es bueno, que es amable, que edifica, Señor, a mi casa, a mi familia, a mis hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre amado, cubre, Señor, con tu sangre, Señor, cada uno de mis hermanos, a cada uno, Señor, de sus hijos. Yo los bendigo ahora, Señor. Proclamo que tú eres un Dios restaurador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús impongo mis manos y bendigo, Señor. Bendigo, Señor, estas vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Proclamo, Señor, que tú estás libertando, Señor, de toda consecuencia. Como así dice tu palabra, como el gorrión en su vagar, no hay maldición sin causa que venga. Señor Jesús, es cortada toda maldición, toda contaminación, Señor, en nuestros hijos. Proclamamos que ellos son separados, pero no son apartados como esta fiesta para lo malo, sino para lo bueno, para formar parte, Señor, de tu reino, para formar parte, Señor, de un pueblo apartado, santo, Señor, la iglesia de Jesucristo, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Libera, restaura, santifica, Señor, sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús rechazamos toda participación, todo compromiso, toda cosa maligna que pueda estar, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por iluminarnos, por dirigirnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Podemos volver a nuestros lugares. Queridos amigos, Cristo nos amó tanto que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Ríndele tu corazón ahora mismo. Ábrele tu corazón a Cristo. Un día alguien lo hizo por mí y yo quiero ayudarte a hacerlo. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz del Calvario por salvarme. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador suficiente. Escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo y tenme en cuenta ante tus escogidos. Amén. Dos recomendaciones finales. Lee la Biblia. Empieza desde el libro de Juan hasta Apocalipsis y entenderás el plan de salvación. Y una última recomendación: congrégate. Busca una iglesia donde se predique la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no, visítanos. Estamos en Avenida La Barranca, calle José Vázquez, 130. Que Dios te bendiga. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores
y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. All about you.